Vamos a comenzar esta clase. Siempre habíamos dicho que estudiar lo que es la historia de Am Israel, automáticamente uno está estudiando la historia universal. Si uno aprende la historia de Am Israel, porque el pueblo de Israel se entrelaza con toda la historia. O sea, uno puede estudiar la historia de Israel y va a saber automáticamente casi todo lo que es la historia universal. Y eso lo vamos a notar ahora, que vamos a aprender muchas cosas, que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el pueblo de Israel y con la historia de Israel? Vamos a ver cómo está todo entrelazado. Y otra cosa que siempre varias veces la dijimos, es el por qué estudiar historia. ¿Sí? También podríamos hacer una clase de Tanaj, o una clase de Alajot, o una clase de Lashon Hara, de diferentes cosas. Bueno, hay de todos los tipos de clases, pero estudiar historia también es estudiar Musar, es aprender de la historia y saber. ¿Sí? Hay gente que estudia historia y a veces es más que un Musar. ¿Por qué? Porque uno aprende todo lo que pasó, todo lo que Am Israel ocurrió, y eso le deja a una persona, le deja un aprendizaje muy grande, muy importante, que va para saber cómo conducirse en la vida y no volver a caer en lo mismo que la historia como se fue repitiendo. Entonces, justamente por eso está escrito, y prácticamente es una misvá que está escrita en la Torah, porque dice en la Perashá, Binu Shenot Dor Vador, tienes que entender, Binu es Leavin, tienes que entender los años de las generaciones en generaciones. O sea, la persona tiene la obligación, a veces en las escuelas no estudian, no profundizan en la historia de Am Israel. Entonces la Torah nos enseña, Binu Shenot Dor Vador, tienes que saber. ¿Y cómo hago para saber si yo no tengo con quién aprender? Dice la Torah, la misma Torah te dice, She'al abija beyagedja zekeneja beyom brulach. Pregúntale, She'al abija, pregúntale a tu papá, quiénes eran tus abuelos, quiénes eran tus antepasados, de dónde vienes. Beyagedja, y te van a decir. Y si no te sabe tu papá, zekeneja, tus ancianos, tus jajamim, los sabios, pregúntale qué pasó en la historia, cómo fue, beyom brulach, y ellos te van a decir así. Y eso es lo que está escrito en la Torah, por eso la persona tiene obligación, tenemos obligación. Y como siempre decimos, no de estudiar por estudiar una materia más, sino de aprender historia, no estudiar la historia, sino aprender de la historia para no volver a repetir. Nos habíamos quedado la semana pasada en todo lo que fue, habíamos empezado desde el principio, desde la salida de Egipto, y ahora estábamos en que ya habían la expulsión de los judíos de los Yehudim de España, que, entre paréntesis, no sé si vieron un video, se los mandé a alguien, que como la ministra de Educación, justo la semana pasada, dio la orden de que ahora tienen obligación a partir de ahora, todas las escuelas primarias y secundarias van a tener la obligación, van a cambiar incluso el estatuto y van a tener la obligación de estudiar todo lo que fue la Inquisición y toda la persecución de los judíos, y todo lo que fue la época de oro, toda la época de los judíos en España. Incluso ella misma dijo ahí, porque los judíos llegaron a España antes que Roma, o sea, prácticamente antes que nosotros, los cristianos. O sea, están aquí, y por eso, bueno, y ahí habló una cosa muy, muy interesante, algo que nunca he visto, algo impresionante. Nunca he visto esas cosas. Si no lo vieron, después si quieren, avísenme quién no lo tiene, se lo mando, está impresionante. Bueno, ya vimos cómo estudiamos cómo salieron los judíos de España, cómo se fueron a Portugal, cómo se fueron a Marruecos, cómo se fueron al Imperio Otomano, a Turquía, a diferentes lugares. Y también uno de los países que les abrió luego, no inmediatamente, las puertas, pero fue Holanda. Ya estábamos viendo todo eso, cómo los judíos iban a Holanda, cómo ahí prácticamente, o sea, ahí podían ser judíos abiertamente, no necesitaban esconderse ni nada. Ya vimos también que venían, así como venían muchos Yehudim, también venían muchos que ya tenían muchos años siendo cristianos, y bueno, entonces los mismos también tenían miedo de que estos puedan influir en los demás, y así pasó con dos filósofos, uno se llamaba Uriel Acosta, y en la semana pasada que vimos toda la historia de Baruch Spinoza, que luego se cambió el nombre, Benedicto Spinoza, hay un monumento ahí en Ámsterdam. Ya vimos cómo influyó en la gente y cómo hasta hoy en día sigue influyendo. Hablamos mucho de todo lo que es la
filosofía de Baruch Espinosa, si quieres, escucha esa clase, está muy, muy interesante, porque ahí les explico exactamente cómo era todo lo que él pensaba y qué es, a dónde quería llegar y el error que tuvo. Ok, pero seguimos un poco ahora con Holanda, porque ¿se acuerda que habíamos dicho que antes de la expulsión de los Yehudim de España, Holanda era prácticamente un país muy chiquito, los Países Bajos, no insignificante, pero cuando los judíos empiezan a irse, tanto a los que se fueron al Imperio Otomano y levantaron todo ese Imperio Otomano, tanto que se fueron a Holanda y de repente a los pocos años, como siempre, se convierte en una potencia marítima, de la nada. Los mismos judíos que están Yehudim ahí empezaron a trabajar y bueno, y así es la verajá que traen. Entonces, ahí viene y Holanda se hace una potencia marítima. Pero Portugal también se había hecho una potencia marítima. O sea, también era muy fuerte. Ya habían conquistado varios lugares, tenían toda India conquistada. Y por eso les digo que ahora vamos a hablar y vamos a entender algo de la historia universal. En el año 1500, ¿sí?, había zarpado una expedición naval portuguesa rumbo a la India. Ellos tenían la ruta que se iban siempre hacia la India. Salían de Portugal, bajaban, ahora les muestro un mapa, salen de Lisboa, esto es África, entonces la ruta era esta, salen de acá de Lisboa y pasan la ruta por Cabo Verde, por acá abajo, por África, dan toda la vuelta y llegan a la India. ¿Sí? Se ubican en el mapa, pero resulta que por una tormenta se desvió el barco y nunca ellos iban para este lado, que es América. Y es lo que ahora les vamos a mostrar. Entonces, salió en el año 1500 una expedición rumbo a la India bajo el mando de un almirante, se llamaba Pedro Álvares Cabral. Él fue el descubridor, el que descubrió Brasil. Pero ese Pedro Álvares Cabral vivía en Portugal, en una zona que casi todos eran judíos ocultos. Está todavía su casa, se llama Belmonte. Y la estudiamos, los judíos de Belmonte. Ahí donde fui. Y ahí vivía Pedro Álvares Cabral. Incluso hay un monumento a nombre de él y todo, bueno, con la cruz y todo. Entonces, no podemos afirmar, pero muchos dicen, historiadores, que también era de origen converso, de origen marrano, el que descubrió Brasil, que se llama Pedro Álvares Cabral, porque ahí vivían y hasta hoy en día, que después de 500 años salieron a la luz, y ahí siguen su comunidad, su Betagneset y todo. Si algún día pasan por Portugal, vayan a lo que es Belmonte y vean lo que es. Tienen 500 años ocultos y recién ahora salieron a la luz, tienen su Betagneset, tienen su Rab, su Mikve, conocimos la Mikve, conocimos el Betagneset, increíble. Bueno, él sale... ¿Ahorita en qué época estamos? ¿En la de...? Estamos en 1500. ¿En la de Cristóbal? 1500, sí, pues creo que no fue en 1492, 8 años después. O sea, ya habían descubierto América. Sí, nunca supieron que era América hasta ese momento, ya pensaban que eran las Indias. Sin darse cuenta, su expedición se desvió. En lugar de irse hacia el este, se desvió hacia el oeste, como acá viene el mapa. Y después de varias semanas de navegación, resulta que llegaron a unas costas desconocidas. Nunca ni Colón ni nadie había llegado, de los descubridores, ¿no?, hasta ese lugar, que resultó que eso era Brasil. O sea que, como dicen que América descubrió Colón, o Américo Vespucio, después que le puso el nombre, o Hernán Cortés, que encontró, que fue el de México. Pero para Brasil, ¿quién es? Es Pedro Álvares Cabral. Y cuando llegan en ese momento, le ponen a esas tierras el nombre de Tierra de Santa Cruz. Así le pusieron el nombre cuando llegan a esas tierras, Pedro Álvares Cabral, con toda su gente. Inmediatamente tomaron posesión de esas tierras, unas tierras inexploradas, y a nombre de su rey. El rey en Portugal era Manuel I, fue el que expulsó también a los judíos, mejor dicho, no los expulsó, los convirtió a la fuerza. Ya lo habíamos visto, como los había estudiado, como él los había convertido a la fuerza. Ok, entre esa tripulación, viajaba un yehudí, no uno, varios judíos marranos, conversos, pero uno en especial, que él había viajado con un descubridor muy famoso, que se llama Vasco da Gama. Ese descubridor muy famoso, no era yehudí, Vasco da Gama, un portugués. Él lo había conocido a Vasco da Gama. Este era un muchacho yehudí que viajaba con él, y
había nacido, increíble, él era ashkenazí. Él había nacido en la ciudad de Poznan en Polonia, y resulta que él, cuando a sus papás habían desaparecido en la Shoah, no en la Shoah, perdón, habían desaparecido en la Inquisición, aunque eran ashkenazim, entonces él salió de Polonia a buscarlos, y se fue a buscarlos a España, se fue a buscarlos a Portugal, y llegó hasta la India, que en ese momento estaba conquistada por Portugal. La isla se llama Goa, el lugar, que era un lugar que pertenecía a Portugal. Y llegó ahí, y ahí en Portugal, ahí en la India, fue capturado. Buscando él a sus papás, lo capturan a él unos piratas, que lo habían vendido como esclavo en la India. O sea, no solamente que ahora perdió a sus papás, sino que ahora lo detienen a él y se lo llevan detenido y lo venden como esclavo en la India. Ahí, en la India, conoce a Vasco da Gama. Vasco da Gama es el que era un navegante muy, muy famoso. Este muchacho, yudí, que fue a buscar a su papá, lo detienen, un muchacho yudí, ortodoxo, era ashkenazí, lo detienen, lo agarran y lo llevan secuestrado y lo venden. Antes era normal la venta de esclavos, y lo venden como esclavo en la India. Y en la India, ya que estaba como esclavo, se encuentra de casualidad con un navegante muy famoso que era Vasco da Gama. Entonces Vasco da Gama lo vio al muchacho, era un muchacho en ese momento, y lo conoció y se lo trajo a Portugal. Como de todas maneras era un esclavo, se lo trae para que trabaje con él a Portugal. Lo compró. ¿Por qué lo compró? Porque él sabía hablar latín, árabe, italiano, castellano, portugués y hebreo. Entonces, este muchacho, que sabe hablar tantos idiomas, y también polaco, obvio, entonces me sirve mucho para todas las cosas. Entonces se lo lleva a Portugal. Le cambia el nombre, cuál era su nombre verdadero no se sabe, y le pone como él, en lugar de Vasco da Gama, le puso Gaspar da Gama. Por eso el nombre de él es Gaspar da Gama, pero su verdadero nombre no era ese, nada más que él se lo puso como si fuera su padrastro, como que lo agarró como papá, como hijo, entonces le puso Gaspar da Gama. Este muchacho entonces se lo lleva a Portugal, y él ahí lo hizo bautizarse, o sea, lo obligó. Obvio que ya en Portugal ya no se podía ser judío abierto, entonces lo obliga a irse a la iglesia a bautizar, aunque nunca lo había hecho de verdad, siempre, y él más, que era una persona muy ortodoxa. Entonces, como Portugal deportaba a todos los conversos sospechosos, entonces todos los que eran conversos, ¿qué hacían? Los mandaban a los descubrimientos. O sea, en ese momento ya tú no sirves acá en Portugal, y los mandaban que se vayan en los barcos para conquistar otras tierras. Entonces también lo mandan a él, a Gaspar da Gama, junto con Pedro Álvarez Cabral, que iba a esa expedición, que se desvió y llegó ¿a dónde? A Brasil. ¿Por qué les cuento todo esto? Ahora viene lo interesante. Justamente como él hablaba tantos idiomas, entonces el rey Manuel le sirvió como intérprete y lo manda en la flota con este descubridor, con Pedro Álvarez Cabral. Bueno, dijimos, este joven que era oculto, judío oculto, llegan a Brasil, y en ese momento, cuando llegan ahí a conquistar todo, este es Pedro Álvarez Cabral, cuando llega, este es el niño, pues ya no es niño, ya es grande, Gaspar da Gama, era un judío que nacido en Poznan, en Polonia. Entonces, cuando llegan a Brasil, resulta que como dijimos, le pusieron Tierra de la Santa Cruz, así le pusieron de nombre, pero ven unas cosas que se llaman palos Brasil, eran unos árboles muy altos, los pueden googlear, los pueden ver en donde sea, que eran como rojizos, y como el sol le pegaba, de momento, o sea, en cierto tiempo del día, se veían como un palo de una viga de metal, una viga de acero, parecían como vigas de acero. Entonces, este fue el que le cambió el nombre a ese país, que en principio le habían dicho, como dijimos, la Tierra de Santa Cruz, y al final le pone la tierra del Barzel, la tierra del acero, porque se veían esos como unas vigas de acero. Con el correr del tiempo, la palabra Barzel empezó a mutar y hoy en día se llama Brasil, sí. Pero justamente él fue el que puso el nombre a Brasil, lo que hoy se conoce como Brasil, que verdaderamente era el nombre Barzel. Pues él había ¿Los palos altos estos eran de árboles?
En unos árboles se llaman palos Brasil. Incluso después se exportaban, o sea, agarraban esos árboles, se los llevaban, los achaban y se los llevaban, y era muy, muy utilizado, se los llevaban a Portugal. Incluso se llevaron en un solo barco, en una sola embarcación, 5.000 de estos árboles que eran muy, muy utilizados. Bueno, entonces, como dijimos, en verdad, antes había ido a buscar a sus papás a Jerusalén, luego se fue a Alejandría, ahí lo hicieron prisionero, lo vendieron, hasta que al final, como dijimos, Vasco da Gama lo vio, fue un judío de barba larga, lo vio, pero bien, o sea, él, aunque estaba oculto porque tenía miedo que lo puedan matar, pero al final lo convirtieron, se lo llevaron y al final llegó a Brasil, y ya dijimos cómo él se acompañó a Pedro Álvares Cabral, y en el año 1500, que por casualidad encontraron ese lugar, encuentran Brasil, y él fue el que le puso el nombre. Incluso Ashkenazí, Gaspar de Gama, él se hizo muy amigo después, incluso le dio varios consejos a Américo Vespucio. Américo Vespucio fue quien le puso el nombre acá a América. Uno de los que aconsejó a Américo Vespucio era este muchacho Ashkenazí, Gaspar de Gama. Am Israel siempre está en todo. No sé si ustedes alguna vez vieron, o alguna vez viajaron a Portugal, o por foto, si alguna vez tuvieron oportunidad de ver esto que es muy famoso, que se llama el Monumento a los Descubridores. Esto es en Lisboa, en Portugal. Cuando vayan, es un monumento, y ahí están todos los descubridores y todos los que hicieron las expediciones. Ese monumento es muy famoso, uno de los más famosos monumentos en Portugal. Ok, el quinto de los que están ahí se llama Gaspar, que es justamente el Yehudí. Acá lo pueden ver mejor. ¿Sí? Este que está acá es Gaspar. O sea, el monumento que hicieron, no, resulta que no solamente uno, hay varios conversos, pero este es el conocido que pusieron, que es Gaspar da Gama, que también lo pusieron como, acá lo dicen Gaspar, lo tienen Gaspar, uno por uno, sí, de la Corte Real, exactamente, este es el que le pusieron, este es el del monumento. Es muy famoso este monumento. Bueno, sí, cómo no. Entonces, cuando dijimos en el viaje de regreso ahí, conoció a Américo Vespucio, que era un explorador toscano, de la Toscana, y él fue el que nombró América, porque Colón, como dijimos, nunca se enteró que había llegado a América, por eso lo llamó a los indios, porque siempre pensó que llegó a las Indias, entonces por eso se llaman indios. Pero incluso murió Colón pensando que había llegado a las Indias, hasta que después se dieron cuenta que no eran las Indias, sino era América, y le puso el nombre Américo Vespucio. Ok, entonces muchos... No sé, lo más seguro que... Entonces, muchos Anusim son conversos, marranos, vamos a decir, empezaron a trasladarse hacia Brasil. ¿Por qué? Porque ahí eran las nuevas colonias, salían de Portugal, que Portugal no podían ser judíos abiertos, entonces se iban a Brasil. Dijeron, bueno, acá sí podemos ser, nadie nos persigue, no tenemos problema. Entonces ahí podían cumplir con su religión con mucho más libertad que en Portugal. Estos conversos, entonces, como siempre, los Yudim, empezaron a impulsar el comercio en las nuevas tierras de Brasil. Y cada vez uno traía a otro, así como fue en México, uno va llamando a otro, y así como en todos los países. El primer gobernador de Brasil fue un converso. Primer gobernador de Brasil, así como en México el primer gobernador de Monterrey, los tres primeros gobernadores de Monterrey, o la gobernadora de Puebla, o de muchos lugares. Bueno, acá también el primer gobernador de Brasil se llamaba Tomé de Sousa, y él también era un converso que se dedicó a organizar la administración en esa nueva colonia y llevándola a tener muchos grandes éxitos. Los Anusim habían fungido como médicos, que muchos eran médicos. Los Yudim generalmente trabajaban de médico en ese momento en Portugal, casi en todas las partes de la colonia. Y empezaron también muchos a plantar. ¿Qué empezaron a plantar? Hicieron plantaciones de cañas de azúcar. ¿Por qué? Porque en Europa no sabían, ni en Asia, no conocían lo que era el azúcar. Entonces, ¿cómo endulzaban? Nada, no había para endulzar. Endulzaban con miel, ¿sí? O con otras cosas, pero el azúcar hasta ese momento no se tenía conocido. Entonces encuentran las cañas de azúcar y empiezan las plantaciones. Y de repente exportar azúcar, algo nuevo, imagínense cómo se empezaron a hacer muy, muy ricos, porque era una cosa nueva, ¿sí?, que habían encontrado en ese momento. Las primeras grandes plantaciones
de cañas de azúcar de todos los lugares, o sea, que venían de América, pertenecían a los Yehudim. También ellos eran dueños de grandes plantaciones de algodón, plantaciones de arroz, de tabaco y todo eso. Tabaco también, el tabaco no se conocía en Europa. Y el tabaco, ¿quién fue el que controló el tabaco? Lo habíamos visto, fue Luis de Torres, que había venido con Colón, que se llamaba Yosef Aleví, que él era un traductor también que llegó, fue el primero que pisó América, que saludó a los indios que les habíamos estudiado, que lo primero que pensó que se encontraba con los 10 tribus perdidas, y la primera palabra cuando pisan América es Shalom Alejem, pensando que estos eran judíos que se habían perdido hace mucho tiempo, nunca se dio cuenta que no entendían nada. Pero entonces Luis de Torres fue el que luego se metió a lo que es la selva y encuentra lo que es fumando a unos, salía humo, entonces no entendía de algo, qué es lo que estaba pasando. Al final se dieron cuenta que era el tabaco y ellos fueron los que importaron. En Europa no se conocía el tabaco, o sea que el que descubre el tabaco también era un yudí. Luis de Torres es muy famoso. Otro de los cristianos nuevos, vamos a decir, a los que supuestamente se habían cristianizado, o anusim, a los judíos ocultos, se llamaba Fernando de Noroña. Fernando de Noroña también fue un yudí, era anusim, también era de los que vivían ahí en Brasil, y era el presidente del consorcio de inversores. O sea, él era, el presidente de toda esa exportación que hacían los judíos hacia Europa, de las cañas de azúcar y de todos estos. Se llama Fernando de Noroña. Él incluso obtuvo la primera concesión real en la provincia de Brasil, la provincia de Bahía, que es en el norte de Brasil. Y a su vez, Fernando de Noroña descubrió una isla cercana, que acá la pueden ver, cercana a Brasil. Esto es Brasil. Y acá está una isla que se llama, y justamente esa isla hasta hoy en día se llama Fernando de Noroña, en nombre de él, que era un judío practicante oculto. Y a partir de ahí hasta ahora es conocida así esa isla como Fernando de Noroña. En 1504 el rey, para que vean la isla si algún día quieren ir, está muy bonita. Esta es la isla Fernando, es muy la isla típica de turismo y algo precioso. No la conozco, pero es muy famosa. Bueno, entonces el rey nombra al rey Fernando, el rey Manuel, lo nombra a él como caballero de la corona, aunque era un judío, y señor vitalicio de la isla que él había dado su nombre, que hasta hoy en día se conoce con el nombre. En la ciudad también, en el norte, en la ciudad de Pernambuco, en Brasil, Diogo Fernández y su esposa Bianca, ellos incluso mantenían una sinagoga clandestina. Hasta ese momento todavía no la habían abierto al público, pero de ahí se reunían todos los conversos para rezar solamente los viernes y los sábados, día de semana no, y ahí se juntaban para poder rezar ocultamente. Las colonias de los conversos alcanzaron tan grande florecimiento que en el año 1579 el gobierno de Portugal entonces les otorgó plenos derechos. Cuando se dieron cuenta que ya había muchos judíos, dijeron, bueno, esto ya se está poblando y ya empezó a hacer la cosa más pública, entonces le dieron derechos inquisitoriales al obispo de Salvador para que empiece a buscar a los judíos. Lo que había pasado también en México y en diferentes, cuando ya se enteran que vienen muchos judíos, entonces empieza. La orden exigía que todos los sospechosos de judaizar o cualquier costumbre que tengan como judíos, entonces tenían que ser enviados de regreso a Portugal para poder ser juzgados. Quiere decir que Brasil en ese momento era una colonia portuguesa. Algunos se preguntan, ¿por qué en América todo el mundo habla español y por qué en Brasil se habla portugués? Pues justamente por lo mismo, porque Brasil era una colonia portuguesa que los habían conquistado los portugueses. No, en Brasil no había todavía Inquisición. Porque en México sí se juzgaba. En México sí, en Brasil todavía no había, Portugal todavía no había. Entonces, ¿qué hacían? Los mandan a Portugal y ahí los juzgan. Como consecuencia, entonces, comenzó una ola de persecuciones, una ola de detenciones, de confiscaciones de bienes, persiguiendo a los judíos. Aunque la Inquisición de Brasil no podía compararse con el reino del terror que imperaba en México y en Perú, porque era una Inquisición mucho más leve, no tenía nada que ver con lo que había sido México, que fue muy trágico, y lo que había sido en Perú, que fue peor que México. Pero en el año 1628 detuvieron a 134 sospechosos de judaizar, de ser judíos, pero solamente 5 de ellos fueron enviados a juicio a Portugal. Los demás pudieron salvarse. O sea, no era tan dura la Inquisición, se podía arreglar un poco como lo que había sido en México y lo que había sido en Perú.
Mientras, de 134, 5 solamente enviaron a Portugal para que ser juzgados. Los demás los liberaron. Mientras, ahora, habíamos dicho que la Holanda se había convertido también, gracias a los Yehudim, en una potencia mundial. Entonces, ahora ella es una potencia marítima, las flotas holandesas empezaron a amenazar a los portugueses y llegaron también hasta Brasil para querer dominar y quitarle todo ese territorio a los portugueses. Oficialmente, Portugal, él reclamaba el monopolio de las enormes exportaciones brasileñas. O sea, él decían que ellos eran los únicos que pueden. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué se quería meter Holanda ahí? Es muy fácil. Los Yehudim, que estaban o sea, que eran como Goim, digamos, anusim, ocultos, que estaban en Brasil y que tenían toda esa producción de caña de azúcar, de tabaco, de arroz, todo, los exportaban todo eso. ¿Y a dónde exportaban? Lo exportaban y lo mandaban a Holanda, porque en Holanda estaban también sus hermanos judíos abiertamente. Entonces, les mandan todo el producto y de ahí ellos lo repartían a toda Europa. Entonces, Portugal dijo, ¿por qué estamos mandando todo eso a Holanda? ¿Y por qué se está enriqueciendo Holanda? Tienen que mandarlo a Portugal. Y de ahí nosotros vamos a tener nuestras empresas y las vamos a distribuir a toda Europa. Pero los judíos no hacían así. Los judíos se lo mandaban a Holanda. ¿Por qué tengo que mandarle a un país que nos está persiguiendo? ¿Sí? Y cada vez la Inquisición está más fuerte. Entonces, eso fue el problema que se suscitó entre Holanda y Portugal. Porque Holanda quería seguir con todo eso y Portugal decía que no y quería quitarle todo ese monopolio, quería tener el monopolio. Entonces, extraoficialmente, la mayoría de las cosechas de azúcar no iban a Portugal, sino prácticamente casi todo se iba a Holanda, por los mismos Yehudim. Unos 50.000 sacos de azúcar llegaban anualmente a Holanda. Algo impresionante, porque todo el mundo ahora descubrió el azúcar y todo el mundo quería endulzar y era un sabor que nunca lo habían sentido, nunca lo probaron, y ahora fue algo que era como el petróleo, se iba por todos lados, era muy requerida esa materia prima. Todo eso hace tiempo, exactamente. Pero como ahora volví un poco para atrás, porque ahora estamos en América. Antes ella estaba en otra cosa, ella estaba en otras. Ella traía de la India y aparte estaba en diamantes y en joyas, en diamantes y también especias, pero de la India. Entonces, este comercio clandestino, lo que a su vez fue lo que potenció el desarrollo de esa gran industria refinadora de azúcar en Ámsterdam, que ahí tenían las bodegas, los mismos Yehudim, y de ahí repartían todo. Entonces, Ámsterdam volvía a exportar ese producto a Inglaterra, a Francia, a los países bálticos, a todos lados. En 1624, entonces, llega una flotilla holandesa de 26 barcos con 400 cañones y 3.000 soldados y se pusieron ahora rumbo a Brasil para tratar de quitarle todo ese territorio que había conquistado Portugal. Y ahí venían también muchos Yehudim, que actuarían como intérpretes. La armada llegó a Brasil, la armada portuguesa, el 9 de mayo, y no les fue difícil conseguir que los portugueses le entregaran todo el norte de Brasil. O sea, Holanda venía con una potencia terrible y les quita todo el norte de Brasil. De ahí que está la Guyana, entonces. Ahora vamos a ver, les quita todo el norte de Brasil y empiezan a dominar para ir bajando, y los portugueses se tuvieron que retirar hacia el sur de Brasil. Igual, no obstante, después de 12 meses se juntaron los españoles y los portugueses, reunieron juntos una fuerza para pelear ahora contra Holanda en la reconquista de ese territorio. En mayo de 1626, 5.000 soldados se rehicieron otra vez con la tierra que habían dominado los holandeses. O sea, estaban entre uno y otro, ahora sacan a los holandeses. Pero en 1629 los holandeses ahora dijeron, esto no va más, emprendieron una impresionante, fue muy famoso, un proyecto militar, y enviaron 56 barcos, 1.100 cañones, 7.000 hombres para pelear, y ahí llegaron con toda la armada, y en febrero de 1630 desembarcan en Brasil, y ahí se termina lo que es hasta ese momento todo la dominación de Portugal en Brasil, y ahora sí dominaron los holandeses. Entre tanto, la población judía de Brasil, que ahora ya no más Brasil, ahora ya es Holanda. Y en Holanda, ¿qué pasa? En Holanda pueden ser abiertamente judíos, entonces ahora se quitan todas las máscaras y ahora todos abiertamente ya pueden ser judíos. Y no solamente eso, sino que ahora empiezan a venir muchos Yehudim de Holanda
para el trabajo, porque había un muy buen trabajo. Entonces ahora abiertamente no necesitan ya estar más ocultos. Entre tanto iba creciendo. Poco a poco los holandeses fueron conquistando todo el país. Empezaron por el norte y luego fueron bajando para conquistar prácticamente casi todo Brasil. Y ahí, bajo su soberanía, llegó la hora de la libertad para todos esos marranos, para todos esos conversos. No necesitan estar más ocultos. Esta era la primera vez que en el Nuevo Mundo, que en América, se formaban las comunidades judías. La primer comunidad judía abierta, porque en México también había, y en Perú también, pero siempre fueron ocultos. La primer comunidad abierta judía, ¿dónde se instaló? En Brasil, en América, digamos, en Brasil, que abiertamente ya podían cumplir la Torah Mitzvot. A causa de las nuevas noticias que llegaban al Nuevo Mundo, entonces había un rabino que hablábamos también, Rab Menashe ben Israel, que él estaba en Holanda. ¿Se acuerdan que él había hecho Jerem también la excomunión a Uriel Acosta? Bueno, entonces, ¿qué hizo? Animó a muchos Yehudim, él incluso se iba a ir, al final no pudo ir, a muchos judíos para que vayan de la comunidad de Ámsterdam, para que emigren hacia Pernambuco, el norte de Brasil. Todos estaban llenos de esperanzas, y ahí empezó una gran corriente de todas partes de Europa que se dirigían a Brasil, no solamente de Portugal, de Yehudim, de ocultos, judíos también de España, ocultos ya empezaron a irse a un lugar que les permitía abiertamente, y aparte había trabajo, y había mucho trabajo, todo lo que tenían que exportar hacia Europa. No solamente llegaban judíos de España y de Portugal, sino que también venían de Holanda, de Italia, de Turquía, del norte de África, y se empieza a llenar la comunidad. En 1644, los judíos eran el 40% de la población blanca de Brasil. Imagínense, porque había población negra de todos los esclavos que traían. Por eso hoy en día hay muchos de color oscuro de negros en Brasil, porque eran todos los esclavos que habían traído para trabajar en todas esas plantaciones. Pero el 40% de la población blanca de Brasil eran Yehudim, eran judíos. Imagínense lo que era, que venían de todos lados. Abiertamente. La comunidad más importante entonces se formó en el norte, en Pernambuco. Construyeron molinos de azúcar, activaron la exportación, importación. El comercio minorista prácticamente era manejado por judíos. Todo el comercio minorista prácticamente lo manejaban los Yehudim en Brasil. Aunque ya existían sinagogas ocultas, ¿se acuerdan que dijimos que había algunos lugares que ocultamente, pero ahora no necesitaban estar ocultos? Y en el año 1637 alquilaron un lugar, los judíos de Recife, en el norte de Brasil, y ahí construyen una sinagoga. Estos son cuando venían los holandeses, son cuadros muy famosos cuando venían los holandeses y atacaron todo lo que es Brasil, toda la potencia de los 56 barcos de guerra de Holanda, que ya los Rab Menashe ben Israel. Este es el rab que mandó a muchos también holandeses hacia Brasil. Entonces, en 1637 alquilan un lugar en Recife para construir allí un Betagneset ya abiertamente, como también habían rentado un lugar para un cementerio y un lugar para una mikve, que es lo esencial. Un Betagneset, una mikve, una tevilá para purificar, y un cementerio es lo que se necesita. Y ahí, en el año 1642, viene el primer rabino de América, o sea, que fue abiertamente Rab Ishaq Abuhab Fonseca. Él fue el primer rab abiertamente de América, quien era uno de los líderes, de los más famosos líderes rabinos en Ámsterdam, y vino con él otro rabino que se llama Moshe Rafael de Aguilar. Estos vinieron, este rab vivió 88 años. Bueno, él fue el primer rab abiertamente que fue de América, vamos a decir, de toda América, el primer rabino. Había quizás otros, pero ocultamente. Ellos fueron los dos primeros rabinos del Nuevo Mundo. Sin embargo, el tiempo de libertad no duró mucho. ¿Por qué? Porque en 1645 los portugueses otra vez no se quedaron, ya perdimos, sino que empezaron a armarse otra vez muy fuerte para venir a pelear y sacar a los holandeses. Y así atacaron el Brasil holandés, y al mismo tiempo se sublevaron los mismos portugueses que vivían ahí, ahora se sublevan contra los judíos, porque venían entonces, como que venían la flota de afuera portuguesa y los mismos que estaban adentro. Y el país, entonces, una guerra que duró durante 9 años de guerra entre Portugal y Brasil, a ver quién se quedaba con lo que hoy en día se conoce como Brasil. Este es el rabino Ishaq Abuhab, y esta es la sinagoga que compraron con ese dinero que primero alquilaron, que hasta hoy en día se puede hacer tefila. Hoy en día Chabad la maneja, y hay minyan todos los días. Es en Recife, en Brasil, en la parte norte. Se llama Sinagoga Kaal Sur Israel. Acá la pueden ver bien.
esta es la sinagoga, hasta hoy en día se utiliza Kaal Sur Israel, incluso la calle se llama Rue de Judá, la calle de los judíos. Este es el Rabbi Yitzhak Abuab, hay un cuadro, y hay un museo en ese Bet HaKnesset con toda esta historia que yo le estoy contando. Este es el museo, un museo muy bonito, acá está el Rab, ¿lo pueden ver? Y este es el Bet HaKnesset, acá se ve mejor, bueno, acá está así, pero es utilizado este Bet HaKnesset para tefilá. Todos los zapatot hacen tefilá, hasta hoy en día. Acá está el líder espiritual o líder espiritual, 1642, Rabbi Yitzhak Abuab, que fue el primer rab. Incluso fueron varios, no sé si lo conocen, se llama Lula da Silva, era el presidente anterior, que fue a encender la Hanukkah en ese Bet HaKnesset. Bueno, entonces, resulta que ahora hay una guerra. Por eso les digo que cuando aprendemos historia de Israel, vamos a aprender la historia universal. Cuando empieza esa guerra, los judíos, ¿de qué parte estaban luchando? Obvio, de la parte de Holanda. Ellos, tenazmente, del lado de aquellos quienes habían proporcionado la libertad de religión. Y contra aquellos que lo único que podían esperar era una persecución. Entonces peleaban contra los portugueses. Incluso en 1646, el Rabbi Yitzhak Abuab incitó a los judíos que había que defender la ciudad de Pernambuco. O sea, tratar de defender y estar del lado de los holandeses. Entonces, los holandeses también mandan una flota. Cuando sabían que venían los portugueses, los holandeses mandan una flota también ahora de 18 barcos para pelear contra los portugueses. Y eso fue dirigido por un yudí, se llamaba David Pichotto. Él era un yudí que venía de Holanda, él era el general, era el comandante, vino desde Holanda para ayudar a los holandeses a pelear. Pero sin embargo, y desgraciadamente los holandeses cayeron en manos de los portugueses. Y ahora resulta que Brasil otra vez pasa a ser una colonia portuguesa y Holanda pierde. El problema ahora era para los judíos. Pero Boreolam maneja el mundo, Dios maneja el mundo y sabe cómo poner las fichas, y sabe cómo manejar, y sabe que cuando viene, se va a acabar la historia de los judíos de España, inmediatamente manda a Colón a descubrir América para que los judíos se puedan instalar en América. Cuando se cierra un lugar, inmediatamente ya se está abriendo otro. Cuando se cerró Israel, se acabó, se fueron a Babel, ya estaba prácticamente Babel. Cuando se termina la historia de 1000 años en la época de Babilonia, se abre automáticamente España, cuando llegan todos los grandes jajamín, cuando llega el Rambam, y la época de Rabbeinu Gershon con Alemania y con España. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué se está preparando? Dice el Rav Haim de Volozhin, eso lo habíamos visto varias veces, que la última estación de la Torá es América, y lo dijo hace 300 años. La última estación antes del Mashiach es América. La Torá ya no va a ser más exiliada. El exilio de la Torá pasó por muchos lugares. El último exilio, lo dijo hace 300 años, fue América. América, no América, Estados Unidos, América, toda América. Ese es el último exilio del pueblo de Israel. A partir de ahí ya viene el Mashiach. Así dijo hace 300 años Rav Haim de Volozhin. Bueno, seguimos. Entonces, hicieron un tratado, no querían más guerras, 9 años de guerra, entonces hicieron un tratado entre los holandeses y los portugueses. ¿Qué fue el tratado? Como los holandeses no se olvidaron de la gran ayuda que habían recibido de los Yehudim, de los judíos, por lo tanto, en el contrato, en el pacto, solicitaron a los portugueses una amnistía completa para toda la población civil y especialmente para los judíos. O sea, nosotros les entregamos Brasil, pero ustedes no pueden tocar a los judíos. O sea, los judíos tienen, con esa no seguimos luchando, terminamos las guerras, pero esa es la condición. Y firmaron un pacto que tenían que proteger los portugueses a los judíos y Portugal aceptó. Pero lo firmaron, pero después no cumplieron absolutamente nada. Nada de lo que se había comprometido era todo falso. Apenas se retiraron los holandeses del país, el nuevo gobernador ordenó a los judíos que abandonasen inmediatamente el país. O sea, no quieren, vamos a cumplir el pacto, no les vamos a hacer nada, no los vamos a mandar detenidos a la Inquisición de Portugal, pero se me largan y se van de acá. Y ese pacto no cumplieron absolutamente nada. Entonces, de repente, todos los judíos que estaban ahí, se les acabó, se les terminó el trabajo, se les acabó todo. Entonces, se dieron la orden incluso
de arrestar también a 200 cristianos nuevos, que eran los conversos, y de enviarlos de regreso a Lisboa para que allí los juzgue la Inquisición. Al final no llegaron, pero bueno. Tan grande, porque muchos pagaban, y, o sea, estaban lejos de Portugal, podían sobornar, podían salvarse. Tan grande fue en aquellos años la cadena de arrestos y confiscaciones, porque lo principal no eran los arrestos. Lo principal era confiscarle todo el que tenía. ¿Qué me interesa mandarlo a Portugal? No mandarlo a Portugal. Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero que toda tu plantación que tienes de caña de azúcar y de todo lo que plantas. Entonces, todo eso, fue tan grande esa confiscación que afectó gravemente la producción. Se cayó a pedazos la producción de todo lo que hacían los judíos. La exportación de azúcar se cayó a pedazos porque Holanda ya dejó de comprarle, porque ahora ya estoy en guerra, entonces ya dejó de comprar. De repente se le fue a cero toda esa producción y el comercio azucarero entre Brasil y Europa se cayó totalmente. Entonces ahora Brasil pensaron que les iba a ir bien, pensaron que ahora ellos iban a hacer lo que iban a fabricar y todo, y resulta que se les cae todo el comercio. Justamente, como dijimos, Dios va preparando todo el camino del pueblo judío. Entonces, el final de la dominación holandesa y la consecuente expulsión de los judíos de Brasil, porque también hubo esa expulsión, así como hubo de España, ¿sí?, de Portugal, tenemos que saber que también hubo expulsión de los judíos de Brasil, y eso mucha gente no lo sabe. Entonces, hizo que ahora los judíos se vayan. ¿A dónde se van? Bueno, muchos se regresaron a Holanda. ¿Por qué? Dijeron, bueno, son Holanda, ni modo, terminamos acá la vida, bueno, regresaron a Holanda. Y así fue con estos jajamimes. Rabbi Isaac Abu Ab se regresa a Holanda, y ahí fue cuando después lo pusieron líder en Holanda, y él fue el que le hizo el jerem a Baruch Espinosa. O sea, cuando se regresa a Holanda, Rabbi Isaac Abu Ab, él fue el líder de los rabinos que le hizo el jerem, la excomunión a Baruch Espinosa. Entonces, se regresan a Holanda. Muchos se regresan, pero muchos dijeron, no, ¿por qué no vamos a regresar a Holanda otra vez? Y en Holanda no tenemos el trabajo. Entonces, varios se quedaron, y se fueron a buscar otros lugares en América. Nada más que no podían buscar lugares en América que pertenezcan a Portugal o que pertenezcan a España. A México no podían venir, a Perú no podían venir, a todos los lugares donde pertenecían a España no se venían. Entonces, decidieron permanecer en América y buscar asilo en donde no alcanzara el brazo de la Inquisición española y portuguesa, lugares que no pertenezcan, islas, pero que no pertenezcan a España ni Portugal. Entonces, cientos de familias de refugiados se abrieron camino principalmente a las islas de posesiones inglesas, francesas y holandesas. Entonces se instalaron ahí donde no había Inquisición. Y ahí, con esa llegada de los Yehudim a esas islas, empezó la economía de las islas. Toda esa economía que estaba en Brasil se empieza a desplazar a las islas. Y empiezan los mismos Yehudim, llegando a esas islas, a hacer lo mismo. Empiezan a plantar y empiezan a crecer. Mientras Brasil se caía a pedazos, las islas estas empiezan a crecer. Y se formaron colonias judías en muchas islas, que ahora vamos a ver. En Curazao, todos estos Betacnesiot que van a ver son sinagogas que hicieron los judíos que venían de Brasil desplazados. Y generalmente todas estas Betacnesiot los hacían con piso de arena. ¿Por qué piso de arena? Porque tenían miedo ellos también que no venga la Inquisición. Entonces, para no hacer ruido, empiezan, para ver ahora los pisos, esta sinagoga en Curazao, estos por adentro, vean el piso, es una colonia holandesa, y este es el piso, vean el piso de la sinagoga. No solamente ahí, en Jamaica también, vean que Betacneset, ¿sí? En Jamaica se llama, ¿cómo se llama este Betacneset? Share Shalom, pero yo creo que está más bonito que este. Vean el Betacneset, este es el Betacneset en Jamaica, que se usa hasta hoy en día, y es el Betacneset que hicieron. Miren qué ricos que eran, miren qué clase Betacneset hacen en el año casi 1600. Son Betacneset, o sea, que hicieron los mismos judíos que fueron expulsados de Brasil y ahora empezaron a trabajar en todas esas islas y empiezan a crecer esas islas. Este es el Betacneset también, Share Shalom. Casi todos los pisos de esas sinagogas son todos de arena. Porque para no hacer mucho ruido, tenían miedo también que los vengan a buscar. Entonces, era un lugar que la arena no deja que el ruido absorbe el ruido. Entonces, para no hacer tanto ruido, tanto escándalo. Este es otro lugar, se llama está mal escrito, Paramaribo, es en Surinam,
que también era una colonia holandesa, que también hacen su Betacneset ahí, también, si lo pueden ver, que es de arena, o por ejemplo en Barbados también, este no es de arena, en Bridgeton, Barbados, que también, todos estos Betacnesiot que se encuentran, sinagogas en las islas, por ejemplo este de San Tomás, seguramente algunos de ustedes habrán ido, se llama la Betacneset Berajá Beshalom Begemilut Hasadim, así se llama en San Tomás, que también es de arena, todo el piso es de arena. Todas estas sinagogas son los que habían fundado los conversos que se fueron, porque ya en Brasil no podían, entonces se fueron a estos lugares y empiezan a levantar. Toda esta es la sinagoga de San Tomás. Empiezan a levantar ahí. Sí, todas estas fotos son de ahora. Hoy en día hay pocos Yehudim, pero antes había muchísimos Yehudim que eran todos los que se habían salido de Brasil. Quiere decir que Boreolam prepara todo. Sales de Brasil, pero ahora empiezas a conquistar y empiezas a estar en todo lo que es en Brasil, en todos lados. Este es el Betacneset, se llama Mikve Israel en Curazao. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, en 1600, por ejemplo, habíamos dicho que se fueron los judíos. Entonces empezaron a formar colonias en Curazao, en Jamaica, en Paramaribo, en Surinam, en Barbados. Todos estos lugares había colonias y sinagogas. En Martinica, en la isla Guadalupe, en Santo Domingo, Haití, en San Tomás, en Nevis, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Antigua, San Kitts, todas las islas del Caribe se empiezan a poblar de Yehudim y también vienen más de Holanda. La población que se extendía desde Recife hasta la actual Ciudad de México y el estado de Texas, o sea, quiere decir por esos lugares, todas las comunidades portuguesas e hispanas del Nuevo Mundo estaban relacionadas. O sea, ahí mismo los mismos judíos ocultos de México ya estaban relacionados con todos los del Caribe, en el comercio. Por ejemplo, en Barbados, los judíos instalaron una moderna fábrica de azúcar que la exportación empezó en aumento. Y en cada lugar tenían esas fábricas de caña de azúcar, porque acá en el Caribe se daba eso. En el año 1676, salían anualmente 400 barcos con 180 toneladas de azúcar cada barco. Salían de acá del Caribe. Era algo impresionante. Fue más todavía que Brasil. O sea, crecieron más acá que lo que tenían en Brasil. Los Yehudim poco a poco se fueron ganando el respeto por su generosidad y por su trabajo. Hay un informe que se conserva del gobernador de la isla de Barbados, que envió al presidente de la Cámara de Comercio británica, porque pertenecía a Inglaterra, y decía así, el informe dice así: este pueblo menospreciado, pero pacífico, leal y venerable, aún recuerda tal como le ordenaron las aflicciones de sus antepasados en la tierra de Egipto. Así escribe el gobernador. En Jamaica, por ejemplo, en el año 1670, la comunidad judía manejaba 75 molinos, la cual producían 100 toneladas de azúcar. Algo impresionante, y empezaban todo eso, exportación. En Kingston, en lo que es Jamaica, construyeron 5 Betacnesiot, en la capital de Jamaica, 5 sinagogas. Construyeron escuelas, construyeron varias mikvaot, tevilot, o sea, en una isla, y a su vez tenían la primera yeshiva de toda América, abiertamente, fue en Jamaica, que ahí estaba la yeshiva, y que muchos de las islas del Caribe iban a Kingston a estudiar en la yeshiva en Jamaica. Uno ni se imagina, cuando va con el crucero a Jamaica, pues no se imagina toda la vida judía que hubo ahí, yeshivot, había escolel, había Talmud Torah, había mikvaot, había Betacnesiot, algo impresionante. Bueno, contaban con rabinos, con shohatim, maestros, carniceros. Bueno, asimismo los judíos de Jamaica consiguieron negociar una serie de edictos y una carta de tolerancia que les ofrecían la nacionalización como ciudadanos británicos. Ahora ya tenían una nacionalidad, pertenecían a Inglaterra. De hecho, a mediados del siglo XVIII, estamos hablando del año 1740, los Yehudim de las Indias Orientales Británicas fueron los más libres del mundo. Los más libres del mundo fueron los Yehudim, pero en verdad, como siempre, se empezaron a quejar los comerciantes gentiles. O sea, estos Yehudim vinieron y ellos no hacían nada, pero de repente ahora, como vieron el éxito, bueno, ahora nosotros también. Y se empiezan a quejar y a exigir que los judíos sean excluidos del negocio del azúcar. Siempre es generalmente por envidia. No obstante, el gobernador, que se llamaba Tomás Modaiford, le mandó a decir al rey de Inglaterra:
su majestad dice, su majestad no podría tener súbditos más rentables que los judíos. Solo los judíos están dispuestos a arriesgar sus bienes y personas para el bien del comercio. O sea, no dejó la protesta que eran de los gentiles. Lo mismo en Surinam, en el año 1644 vivían judíos, muchos, en la cual los ingleses le dieron muchos privilegios. Ellos, ¿cómo se expresaban en Surinam el gobernador de los judíos? De la siguiente manera: nos hemos dado cuenta de la utilidad y del beneficio que la nación hebrea aporta a estas colonias. O sea, imagínense lo que era, cómo iban creciendo. Luego, cuando en 1667 pasó Surinam a los ingleses, pasó de los ingleses a los holandeses, porque hoy se hace una colonia holandesa, la situación aún mejoró todavía para los judíos, porque que sea una isla perteneciente a Inglaterra, ahora pasa para los holandeses. Lo mismo pasó en las colonias francesas, por ejemplo la isla de Santo Domingo, también tenía un auge económico tremendo debido a la expulsión de los judíos de Brasil. Todo esto benefició, Boreolán sabe cómo manda, cómo hace las cosas. También en la isla de Martinica, que también pertenecía a Francia, había un judío llamado Benjamín da Costa. Él creó la primer gran plantación de azúcar e instaló las primeras refinadoras de azúcar. Ya ni siquiera necesitaban mandarla a Holanda para refinarla, sino ahí mismo ya la refinaban. Bueno, y todo esto empezó con la isla de Guadalupe. Algo impresionante como en Curazao, por ejemplo, la población había crecido mucho. En el año 1721 la Cámara de Comercio Británica dijo: prácticamente toda la navegación de Curazao está en manos de los judíos. Ellos manejaban prácticamente todo, y así, pero, y a esto queremos llegar, hubo un pequeño grupo, y presten atención a esto, está muy interesante, un pequeño grupo expulsado de Brasil, que no se fueron a ninguna isla del Caribe. Dijimos, unos se fueron a Holanda, otros se fueron a las islas, se fueron más hacia el norte, siguieron. No pararon en el centro, en las islas del Caribe, sino siguieron más hacia el norte y pusieron los fundamentos para una comunidad judía que más adelante sobrepasaba a todas las demás. En febrero del año 1654 había un barco, una embarcación se llamaba Balk, que zarpó de Recife con 100 gentiles y 23 fugitivos judíos. O sea, eran 100 y había 100 gentiles y había 23 Yehudim, con destino a la isla francesa de Martinica. Pero un barco pirata español los interceptó en el camino y los obligó a dirigirse a la parte española de Jamaica. O sea, los agarró. Ustedes son judíos, ahora los lleva a la parte española de Jamaica para poder de ahí juzgarlos o trasladarlos a México o a Cartagena o a Lima, donde estaban ahí la Inquisición. Bueno, inmediatamente la Inquisición española detuvo a esos 23 judíos, pero mediante la intervención del gobierno holandés consiguieron liberarlos y consiguieron el permiso para partir. Entonces no los pudieron mandar. Entonces esos 23 Yehudim habían obtenido el permiso para partir. Había 4 hombres, 6 mujeres y 13 niños. No eran muchos. Tuvieron que hacer una escala en Cuba y tras su llegada a Cuba, los refugiados, estos judíos, negociaron un pasaje adicional hacia una colonia holandesa que se llamaba Nueva Ámsterdam, donde hoy en día se conoce como Nueva York. El nombre antes era Nueva Ámsterdam. Y se van de Cuba hasta la Nueva Ámsterdam. Finalmente, llegaron a un acuerdo con el capitán del barco, se llama Santa Catarina, quien aceptó transportarlos por una cantidad exorbitante, se llama de 2.500 florines. Es una cantidad muy grande. 6 semanas después, el barco Santa Catarina, con los 23 judíos, llega a la isla de Manhattan, y ahí desembarcan en la Nueva Ámsterdam, pertenecía a Holanda, que luego cambió al nombre de Nueva York, como conocemos hoy en día. El Shabbat, 12 de septiembre del año 1654, que era justamente un día de Rosh Hashanah, el primero de Tishri del año 5415, los Yehudim, que luego llegan a Nueva Amsterdam, que se convertiría ya luego en Estados Unidos, celebraron el primer Rosh Hashanah en Nueva York, que fue justamente el 12 de septiembre de 1654, 5 días después de haber llegado, porque había llegado el 7 de septiembre.
Y ahí llevaron sus rezos en secreto, porque también tenían miedo, no sabían a dónde llegaban, en un segundo piso de un edificio comercial. Incluso el gobernador holandés, se llamaba Stuyvesant, él también llegó ahí. Eran Yehudim Sefaradim, los primeros judíos que llegan a América. Eran los Yehudim, América, que sea Estados Unidos, Yehudim Sefaradim, que llegan y tenían mucho miedo de que los descubrieran, y por eso hicieron algo muy secreto. Pero a los pocos meses las compañías de las Indias Orientales holandesas le pidieron al gobernador que se quedaran esos judíos en Nueva Ámsterdam abiertamente, y ahí con el tiempo empezaron a comprar un terreno. Estos son los judíos cuando desembarcan. Los primeros judíos, no es una foto, obvio, es un cuadro. Y vean este, que es el primer cementerio en Estados Unidos, The First Cemetery. Dice, ¿cuándo fue? Spanish and Portuguese Synagogue, y un cementerio, y una se llama Sherit Israel, en 1656. O sea, 2 años de haber llegado, ya construyen su primer Beit Knesset y su primer cementerio en lo que es Estados Unidos. Y ahí es y eso sobrepasó a todas las islas del Caribe, porque vean los judíos que hay en Estados Unidos. Esos fueron los primeros que llegan judíos a Estados Unidos. ¿De dónde? De Brasil. Quiere decir, expulsados de Brasil, que aparentemente pensábamos que era algo trágico, que era algo tremendo, que ahora ¿de dónde? No, vean cómo Dios va manejando el mundo y hace que Israel, que Estados Unidos, que fue prácticamente donde más judíos hay. Con el tiempo, no había nadie, o sea, judíos no había. Son los primeros que llegan en 1654, y había llegado la hora del nacimiento de una de las comunidades judías más grandes del mundo, que es Nueva York, que es exactamente a donde llegan. Nosotros a veces en la historia no la vemos, en el momento vemos la historia y a veces cosas que vemos que son difíciles, cosas duras, cosas trágicas, pero nosotros no sabemos. Nosotros venimos a este mundo prácticamente, se puede decir, por 5 minutos, porque el mundo tiene 6.000 años, ¿sí? Y nosotros venimos a este mundo y a veces vemos cosas, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué? No entendemos, nosotros no sabemos, o sea, no podemos opinar. Calculemos 120 años dentro de 5.000 años. Son minutos que venimos a este mundo aparentemente. Y queremos entender todo. Es como yo siempre digo, es como uno va a una película y entra a la mitad de la película, de 2 horas, y se queda 5 minutos, y a los 5 minutos se sale, y él quiere entender todo, quién fue el productor, quién fue los artistas, y quién... No puede entender nada. ¿Por qué? Porque no sabe ni quién es el malo, ni quién es el bueno, porque se salió. Nosotros venimos a este mundo 5 minutos prácticamente, y no sabemos qué pasa. Entonces no podemos, Akadosh Baruj Hu lo ve todo desde arriba, Dios lo ve todo. Entonces Dios sabe cómo es el plan de Am Israel para que este pueblo pueda existir, subsistir hasta más de la llegada del Mashiach, que sea un pueblo que pueda ser Hay Bekayán como hasta ahora. Y esto es lo que vemos. Estudiamos la historia judía, pero entendemos ahora quién descubrió Brasil, cómo le pusieron el nombre a Brasil, cómo se empezaron las islas del Caribe, cómo empezó Nueva York. Todo eso solamente por estudiar la historia judía, como vamos pasando por toda. Estudiar la historia judía es estudiar un poco la historia universal y saber qué pasó con todo el pueblo de Israel. Gracias. No, por favor.